En la academia juvenil de un prestigioso club de fútbol, los niños corren detrás del balón, pero los adultos corren detrás de resultados, estadísticas y becas. Mateo, entrenador de la categoría infantil, intenta sostener algo que siente que se pierde entre tantos números. La infancia. Una tarde, en medio de un partido amistoso, Nico, un niño nuevo de mirada inquieta, comete una falta brusca, empuja a un compañero y termina gritando entre lágrimas. Los directivos reaccionan rápido. Hay que echarlo, da mala imagen. Pero Mateo se planta y pronuncia una frase que cambiará para siempre la historia del club. No lo eche. Solo está asustado. Sin saberlo, está defendiendo al hijo del verdadero dueño del club, que observa todo desde la tribuna, vestido como un padre más. A partir de ese gesto, se abrirá una conversación incómoda y necesaria. ¿Para qué existen las escuelas de fútbol? ¿Para fabricar trofeos? ¿O para cuidar a niños que también fallan y sienten miedo? Esta historia sigue el camino de una defensa valiente, que transformará reglamentos, entrenamientos y, sobre todo, corazones. A veces, un no lo eche, solo está asustado. Es la diferencia entre convertir a un niño en problema o convertirlo en alguien que aprende que incluso en sus peores días, sigue habiendo lugar para él. El Club Atlético Central no era solo un equipo de fútbol, era una marca, una historia, una camiseta que se veía en bares, en murales, en mochilas escolares. Los domingos, el estadio se llenaba de cantos y banderas. Entre semana, sus instalaciones se convertían en otro tipo de escenario. El de los sueños pequeños, los de cientos de niños que corrían en los campos de entrenamiento, imaginando que algún día pisarían la cancha principal. La ciudad deportiva central se extendía como un mundo aparte. Césped prolijo, porterías blancas, conos naranjas, chalecos de colores, silbatos, gritos de ¡pase! ¡Tira! ¡Marca! Entre esas canchas, una destacaba por el ambiente particular que se respiraba, la de la categoría sub-10, a cargo de Mateo. Mateo tenía 32 años, barba corta, gorra gastada del club y una libreta siempre en la mano. No había sido estrella profesional, su carrera de jugador se había quedado a medias en segunda división, entre lesiones y contratos inestables. Pero cuando se puso por primera vez una camiseta de entrenador, comprendió que su lugar quizás no era meter goles, sino ayudar a otros a encontrar el suyo. En las oficinas del club, entre cuadros de campeonatos y fotos de planteles, su nombre apenas aparecía en una lista de personal: Mateo Vargas. Entrenador formativo sub-10, sub-8. Para muchos directivos, era uno más. Para los niños, era el profe Mateo, el que se agachaba a su altura cuando hablaban, el que sabía cuándo apretar y cuándo aflojar, el que veía cuando un mal pase era nervios y no falta de talento. Ese sábado por la mañana, el sol caía suave sobre las canchas. Había mini partidos organizados, padres en la tribuna baja, olor a césped húmedo mezclado con café de termo. En el campo 3, jugaba el equipo de Mateo contra la academia de otro club de la ciudad. Los niños de la categoría sub-10 llevaban el uniforme completo, camiseta azul, con el escudo en el pecho, pantalones blancos, medias sujetas hasta la rodilla. Algunos se ataban los cordones cada 5 minutos, otros miraban a la tribuna buscando una cara conocida, otros saltaban en el lugar para soltar nervios. Entre ellos, ese día, había uno nuevo: Nico. Nico tenía 9 años recién cumplidos, el pelo demasiado largo para el gusto de algunos coordinadores, y unos ojos grandes que parecían siempre estar buscando salida. Había llegado esa misma semana,
con una carta de recomendación de una pequeña escuela de barrio y una promesa de prueba. Durante los entrenamientos, Mateo había notado cosas. Cuando el ejercicio era simple, Nico se movía con una velocidad y una técnica inesperadas. Cuando alguien le gritaba muy fuerte, se encogía. Cuando cometía un error y un compañero bufaba, se ponía rojo y dejaba de pedir la pelota. El formulario de admisión tenía pocos datos. Nicolás Herrera, traslado desde otra ciudad, vive con su madre, padre ausente por viajes, antecedentes deportivos. Escuela Barrial Los Pinos. Nada que indicara gran cosa. Ahora, Nico estaba sentado en el banco de suplentes, apretando con las manos el borde de la banca, mirando el partido con una mezcla de admiración y miedo. Tranquilo, Nico le dijo Mateo, agachándose a su lado. Vas a entrar en el segundo tiempo. Quiero que disfrutes, no que pienses en impresionar a nadie. Nico asintió, sin atreverse a decir que en la tribuna, entre tantos adultos, debía estar su madre. No la veía, pero la sentía. Lo que Nico no sabía era que, unos pocos escalones más arriba, sentado con jeans, una sudadera gris y una gorra sin distintivos, estaba también su padre. A los ojos de todos, era un hombre más. A los ojos de la junta directiva, tenía un nombre que pesaba. Andrés Herrera, principal accionista y dueño del club. Nadie lo reconocía allí, porque solía ir a los partidos del primer equipo, en el palco, con traje y corbata. Pero ese día había decidido que quería ver a su hijo en la cancha como un padre cualquiera, sin cámaras, sin miradas interesadas. Nico no sabía que su padre estaba ahí. Creía que Andrés había tenido una reunión importante. Como casi siempre, el partido estaba apretado. Los niños corrían con esa intensidad que solo ellos pueden, como si el mundo dependiera de cada pelota. Mateo dirigía con pasión, pero sin gritos humillantes. Bien, Tommy, buena recuperación. No pasa nada, Diego. La próxima entra. Vamos. Equipo. Juntos. En el entretiempo, el marcador iba 1-1. Los niños bebían agua, se secaban el sudor con las mangas. Miraban a Mateo esperando instrucciones. Escúchenme, dijo él, arrodillándose para quedar a su altura. Estamos jugando bien cuando jugamos como equipo. Nada de héroes solitarios. Quiero que los que entren ahora se acuerden de una sola cosa. Nadie se queda solo en la cancha. Miró a Nico. Nico, entras por Lucas, anunció. Juegas por derecha. ¿Listo? Nico sintió que el corazón le golpeaba contra el pecho. Sí, profe, susurró. Cuando el segundo tiempo empezó, él corrió a su banda, sintiendo el peso de la camiseta como si fuera doble. La pelota empezó a ir y venir frenética. Nico tocó algunas veces de primera, otras dudó. En una jugada, le hicieron un mal pase, la perdió. Y un niño del equipo rival se fue solo al arco. Por suerte, el portero de Central la atajó. Desde la banda contraria, el entrenador rival gritó: «¿Pero qué haces, nene? Eso no es una escuela de paseo». Algunos padres se rieron. Otros negaron con la cabeza. En la tribuna cercana, un grupo de padres de Central murmuró: «El nuevo no está fino, ¿eh? Mira el 7, se borra cuando le gritan». Nico sintió esas miradas. Aunque no escuchara todas las palabras, se le clavaban igual. La jugada que lo cambiaría todo llegó faltando 5 minutos. La pelota fue dividida entre Nico y otro niño de su propio equipo, Julián, uno de los más antiguos y seguros. Los dos fueron al balón. Se chocaron. La pelota salió hacia el rival. Julián cayó al suelo. «Nico, idiota, siempre igual», soltó Julián, desde el piso. Fue una frase rápida, impulsiva, típica de un niño caliente.
Pero en la cabeza de Nico, idiota, no fue solo una palabra. Fue la llave que abrió un cajón que venía demasiado lleno. Mudanza, discusiones en casa, ausencias de su padre, cambios de escuela, algo se quebró. Nico, en lugar de ofrecer la mano a su compañero, empujó a Julián con rabia. No fue un empujón leve. Fue fuerte, torpe, cargado de todo lo que no sabía decir. Julián cayó de espaldas, golpeándose el codo. El árbitro pitó con fuerza. ¡Falta! ¿Qué haces, chico?, gritó. Los padres se levantaron. ¿Qué le pasa a ese nene? Es de los nuevos. No puede jugar si es tan agresivo. Julián empezó a llorar, más del susto que del dolor. Nico, al verlo llorar, sintió que todo empeoraba. Las lágrimas le llenaron los ojos. La respiración se le cortó. El pecho le ardía como si estuviera por explotar. «Nico, ven aquí», gritó Mateo desde la banda. El niño se quedó paralizado. El coordinador deportivo, que justo pasaba por detrás de la portería, observando los partidos de las diferentes categorías, se acercó como una tormenta. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando a Mateo. «Se calentó. Empujó al compañero», respondió el entrenador. «Lo voy a sacar». El coordinador miró a Nico con desaprobación. «Este chico no está para este nivel», Mateo dijo, sin bajar la voz. «No podemos tener a un nene que pega a sus propios compañeros. Da mala imagen. Hay lista de espera. Mejor que no siga». Algunos padres asintieron desde la tribuna. Con gesto severo, Nico escuchó: «No siga, da mala imagen», y algo dentro de él se cerró. Sintió que, una vez más, estaba por ser expulsado de un lugar antes de entender siquiera las reglas internas. Andrés, en la parte alta de la tribuna, apretó los dientes. Nadie sabía quién era. Nadie sabía que ese niño al que llamaban mala imagen era su hijo, y él, paradójicamente, tampoco se había dado permiso para decirlo. Mateo sintió todas esas miradas sobre su nuca. Los padres, el coordinador, el árbitro, esperando que hiciera lo correcto. Podía hacerlo. Era lo que se esperaba. Pero en los ojos de Nico, vio algo que ya había visto otras veces. En otros chicos. En sí mismo incluso. No era maldad. Era miedo. Rabia sin nombre. Desborde. Y entonces, con más intuición que cálculo, dijo la frase que se quedaría flotando sobre esa cancha mucho tiempo después de que los conos se guardaran. «No lo eche», dijo, mirando al coordinador. «Solo está asustado». El silencio fue como un freno de mano en plena carrera. «¿Cómo que asustado?», replicó el coordinador. Empujó a su compañero. «Eso no es miedo, es falta de valores». «Los valores también se aprenden», respondió Mateo, sin alzar la voz. «Y nadie aprende nada si lo primero que hacemos es expulsarlo». En la tribuna, algunos rodaron los ojos, otros se quedaron pensando. Andrés clavó la mirada en el entrenador. «¿Qué hace?», pensó. «Está arriesgando su puesto por defender a un chico al que apenas conoce». Mateo se agachó frente a Nico. Nico dijo: «Lo que hiciste no está bien. Empujar a un compañero nunca está bien. Pero no eres un monstruo por haberte equivocado. Vas a salir ahora para calmarte. Y después, vas a pedir perdón. Y si quieres seguir aquí, vamos a aprender qué hacer con ese miedo que te explota en el pecho». Los ojos de Nico se llenaron aún más de lágrimas. «Perdón, profe», balbuceó. «Yo no quería». «Lo sé», respondió Mateo. «Por eso no vas a ser el niño que echan. Vas a ser el niño que aprende». Lo tomó del hombro y lo llevó al banco, mientras el coordinador lo miraba con desaprobación. «Luego hablamos», Mateo, advirtió el hombre. «Esto te va a traer problemas». Mateo tomó aire.
Más problemas me trae dormir, sabiendo que dejé solo a un niño que estaba asustado, pensó. El partido terminó unos minutos después, casi anecdóticamente. Nadie recordaría el marcador. Lo que se repetiría, una y otra vez, sería esa escena. Un entrenador plantándose frente a la lógica de echar y diciendo: «Espera, hay miedo aquí adentro». En la tribuna, Andrés se levantó despacio. No bajó a saludar a nadie. No dijo quién era. Solo se guardó una frase en el bolsillo. Como quien guarda una semilla, no lo eche. Solo está asustado. No sabía todavía que esa frase iba a hacerle preguntas incómodas sobre su propio hijo y sobre el club que llevaba años dirigiendo desde oficinas lejos de esa cancha pequeña de sábado por la mañana. Después del partido, los niños se fueron retirando de a poco, acompañados por sus familias. Algunos salían riendo, otros discutiendo jugadas, otros cabizbajos por alguna oportunidad perdida. Nico se quedó un poco más. Estaba sentado al borde del campo, con las medias bajas, las botas llenas de tierra, la mirada clavada en un punto del césped. Mateo se acercó, con una mano llena de conos. ¿Esperas a alguien?, preguntó. A mi mamá, respondió el niño, sin levantar la mirada. A veces tarda. ¿Sabe lo que pasó?, preguntó Mateo. Nico apretó los labios. Siempre que pasa algo, es culpa mía, susurró. Mejor que no se entere. Mateo sintió un golpe en el pecho. Se sentó a su lado. Escucha, dijo. Lo que hiciste hoy estuvo mal. Eso no lo vamos a negar. Pero no eres culpa encarnada. Eres un niño que necesita aprender a frenar antes de empujar. Nico no respondía, pero sus hombros temblaban. Te voy a pedir algo, añadió Mateo. Cuando llegue tu mamá, quiero explicarle yo lo que pasó, con calma. No vamos a esconderlo, pero tampoco a exagerarlo. ¿Te parece? El niño dudó. Siempre que explican cosas de mí, me quedo afuera, dijo. Pues hoy te quedas, respondió Mateo. Unos minutos después, una mujer de cabello recogido y ojos cansados se acercó, con el bolso cruzado y las llaves en la mano. Perdón el retraso, el bus, la compra, todo junto, se excusó, antes de ver la cara de su hijo. Mateo respiró hondo. Jugó bien, empezó, corrió, se ofreció, hizo pases buenos, pero al final del partido, se frustró. Empujó a un compañero y lo tiró al suelo. Laura se llevó la mano a la frente, como si esa frase activara un guión conocido. Lo siento mucho, profe, dijo. Él siempre está cargado, completó Mateo, con suavidad, y hoy explotó. Miró a Nico. Nico, ¿quieres decir algo tú?, preguntó. El niño tragó saliva. No quería tirarlo, dijo. Solo. Me quemó la cabeza cuando me gritó. ¡Idiota! Laura lo miró con sorpresa. Nadie solía pedirle a su hijo que explicara. Nico ya pidió perdón a su compañero, explicó Mateo. Mañana en el entrenamiento va a hacerlo delante del equipo. Y yo voy a trabajar con él en algo más difícil que el control de balón. Laura asintió, con lágrimas contenidas. Gracias por no echarlo. Susurró. Ya nos echaron de tantas cosas. Mateo abrió los ojos. Ella misma lo había dicho. Ya nos echaron de tantas cosas. Aquí no se echa por un error, dijo. Pero vamos a necesitar trabajar juntos. Mientras hablaban, a unos metros, Andrés observaba desde su coche. No se acercó. No reveló que era el padre. Había pedido a Laura, tiempo atrás, que no dijera nada en el club sobre su apellido. No quiero favoritismos, había dicho. Pero la verdad era más incómoda. No había sabido cómo estar presente. Esa tarde, sin embargo,
Al ver a ese entrenador defender a su hijo sin saber quién era, algo se le movió adentro. Más tarde, en la reunión semanal de coordinadores, la escena del partido se puso sobre la mesa. Mateo, no puedes proteger siempre a los chicos, así dijo el coordinador. El que se pasa de la raya tiene que irse. Hay padres que se quejaron. ¿Quieren mano dura, padres o un par de voces más fuertes que las demás? Preguntó Mateo. Da igual, respondió el hombre. Lo que ven es un niño que empuja. No tenemos tiempo de analizarle la vida a cada uno. Mateo apretó el bolígrafo. Ese niño está asustado, insistió. No podemos confundir miedo con maldad. El coordinador soltó una risa breve. Mira, Mateo dijo. Te respeto mucho. Eres bueno con los chicos. Pero esto es un club profesional. No somos una guardería emocional. Si empezamos a justificar todo con «está asustado», se nos va el control. Mateo sintió la rabia subir, pero la contuvo. No pido justificar, respondió. Pido acompañar. Es un club profesional. Precisamente por eso, deberíamos ser profesionales también en cómo tratamos lo que sienten los chicos. La discusión quedó inconclusa, pero el eco de esa frase, no somos una guardería emocional, se quedó rondando la cabeza de Mateo toda la noche. ¿Y si justamente eso hace falta un poco? Pensó. Un lugar donde estos chicos puedan, además de aprender táctica, aprender qué hacer con los nervios, con la rabia, con el miedo. Los días siguientes, la actitud de Nico cambió. En el entrenamiento, evitaba el contacto, se ponía al fondo de las filas, pedía la pelota menos. Algunos compañeros lo miraban con recelo. Ese es el que empujó a Julián, susurraban. Mateo lo notaba. Al final de una práctica, cuando todos se habían ido, lo llamó. Nico, ven un segundo, dijo. ¿Me va a echar?, preguntó el niño. Directo. Si quisiera echarte, ya lo habría hecho, respondió Mateo. Quiero proponerte otra cosa. Sacó un cuaderno pequeño. Lo abrió. Mira, dijo. Aquí apunto cosas del equipo. Goles, ejercicios, pero también emociones. Nico frunció el ceño. ¿Emociones?, repitió. Sí, dijo Mateo. Hoy, por ejemplo, pude ver que cuando alguien te grita, tú desapareces un rato. En el partido, en lugar de desaparecer, explotaste. ¿Qué sientes en esos momentos? Nico se encogió de hombros. El pecho caliente, dijo. Como si me quemara el aire. ¿Y en casa?, preguntó Mateo. ¿Te pasa? El niño dudó. A veces admitió. Cuando mis padres... Bueno, cuando discutían. Ahora mi papá casi no está. Se hizo un silencio breve. Mateo no tenía por qué meterse en la vida íntima de sus jugadores, pero sabía que, sin entender algo de eso, era imposible acompañar. Mira, dijo. Yo no soy psicólogo. No puedo con todo. Pero sí puedo hacer algo. Ayudarte a ponerle nombre a esas cosas y darte una pequeña tarea. Escribió en el cuaderno. Nico Plan. Y empezó a explicar. Cada vez que sientas que te vas a prender fuego por dentro, vas a hacer dos cosas. Primero, te tocas el pecho con la mano. Fuerte. Como recordándote que estás aquí. Segundo, vas a decirte a ti mismo. No soy malo. Solo estoy asustado. ¿Qué puedo hacer que no sea empujar? Nico lo miró, como si le hablara en otro idioma. ¿Y eso sirve?, preguntó. Sirve para que no seas solo una bola de fuego sin nombre, respondió Mateo. Sirve para que el miedo no te maneje. Poco a poco, empezaron a trabajar en eso. Durante los entrenamientos, Mateo se acercaba cuando veía que Nico se tensaba. Pecho le recordaba, tocándose el suyo. Nico lo imitaba, respiraba,
y muchas veces el humo se disolvía antes de ser incendio. Mientras tanto, las voces críticas seguían. Algunos padres se acercaban a Mateo al final de las prácticas. «Profe, entiendo que no quiera echar al niño, pero tenga cuidado con el ejemplo. Los otros ven que uno pega y no pasa nada. El club es prestigioso. No podemos permitirnos conflictos». Mateo escuchaba, explicaba, mediaba. «No es que no pase nada», respondía. «Pasa mucho. Pedir perdón, reparar, aprender. No hacerlo invisible ni borrarlo». A veces se iba a casa sintiendo que estaba luchando contra una corriente que venía de arriba. Resultados. Imagen. Clientes satisfechos. Una tarde, mientras guardaba balones, vio a lo lejos, cerca de la reja, a un hombre que le resultó familiar de esa mañana del partido. Jeans, sudadera, gorra, se le acercó. «Hola», saludó. «¿Nico ya se fue?» «Está en el vestuario». Cambiándose respondió el hombre. «Soy Andrés, su padre». Mateo se limpió las manos en el pantalón. «Mucho gusto», dijo. «Soy Mateo, el entrenador». Se dieron la mano. «Vi lo que pasó el otro día», dijo Andrés. «Y vi lo que hizo usted». Mateo se preparó para lo peor. Un padre exigiendo mano dura, o, por el contrario, negando la responsabilidad del hijo. «Si cree que no debe seguir en el equipo», empezó a decir. «Si creyera eso, no estaría aquí», lo interrumpió Andrés. Quería decirle, «Gracias por no echarlo». Mateo se sorprendió. «No tenía sentido expulsarlo, por asustarse», respondió. «Para muchos, sí lo tendría», dijo Andrés. «Lo he visto». Hubo un silencio. «¿Usted trabajó en fútbol?», preguntó Mateo, curioso por su forma de hablar del club. Andrés dudó un segundo. «Digamos que he estado demasiado tiempo en los despachos y poco en las canchas pequeñas», respondió. «Ver esto me recordó cosas». Mateo no insistió. Nico salió del vestuario corriendo, aún con el cabello húmedo. Papá exclamó, sorprendido de verlo allí. «Pensé que sorprenderse está bien de vez en cuando, ¿no?», dijo Andrés, agachándose para abrazarlo. Mateo los observó, con una mezcla de ternura y extrañeza. No sabía, aún, que ese abrazo era también el abrazo entre un dueño de club y una realidad que no había querido ver. Los niños que cargaban sus decisiones sin saberlo. Esa noche, en la casa de Andrés, sobre la mesa del despacho, junto a informes financieros y contratos, quedó una imagen grabada en la cabeza del hombre, la de un entrenador defendiendo a un niño con una simple frase. «No lo eche, solo está asustado», repitió en voz baja. «¿Cuántas veces, desde mi asiento, habré firmado lo contrario?». Los días siguientes fueron una especie de prueba silenciosa. Para Mateo, la prueba era sostener su decisión frente a la presión. Para Nico, mantenerse en el equipo sin dejar que la culpa lo devorara. Para Andrés, mirar a la academia con otros ojos. En la oficina central del club, la situación llegó a oídos de quienes ocupaban puestos más altos. «Tengo padres molestos», dijo el coordinador deportivo, en una reunión con la gerencia. «Dicen que en la sub-10 hay un chico conflictivo, que pegó a un compañero, y el entrenador no quiso expulsarlo». El gerente deportivo, un hombre acostumbrado a manejar crisis de vestuario del primer equipo, frunció el ceño. «En estas categorías no podemos permitir conflictivos», dijo. «Los sponsors vienen a ver a sus hijos tranquilos, no peleas». «Eso mismo le dije a Mateo», añadió el coordinador. Pero se puso poético. «Que si no está mal, solo asustado. Que si los valores se aprenden». El gerente torció la boca. «A ese chico hay que darle una advertencia formal», dijo. «Y al entrenador, un toque.
Que recuerde que esto es un club de élite, no un grupo terapéutico. Nadie en esa sala mencionó la palabra dueño. Nadie sabía que Andrés tenía un ojo puesto en todo esto, desde otra perspectiva. Más tarde, el coordinador llamó a Mateo a su oficina. Mira, empezó, con tono que pretendía ser amable. Sabes que valoramos tu trabajo. ¿Los chicos te quieren? ¿Los padres hablan bien de ti? Hasta ahora, Mateo se sentó, esperando el pero, que ya flotaba en el aire. Pero continuó el coordinador. No puedes ir en contra de la política deportiva del club. Aquí no hay espacio para episodios como ese. La política deportiva del club dice que hay que expulsar a un niño por un empujón, preguntó Mateo. Dice que hay que marcar límites claros, respondió el coordinador. Si no, se nos desmadra todo. Marcar límite no es echar a la primera falta, replicó Mateo. Es enseñar, corregir, acompañar. El coordinador suspiró. Te lo voy a poner así, dijo. Si vuelves a cubrir a un chico que se descontrola, vamos a tener que revisar tu continuidad. No podemos parecer débiles. La frase quedó suspendida. Revisar tu continuidad. En clubes así, eso solía significar, gracias por tus servicios. Hasta aquí. Mateo se levantó de la silla. Aprecio la sinceridad, dijo. Pero si ser fuerte es dejar solos a los que más lo necesitan, igual no soy el tipo de entrenador que buscan. Salió de la oficina con el estómago revuelto. Amaba su trabajo. Necesitaba el sueldo. Pero no estaba dispuesto a convertirse en algo que iba en contra de lo más profundo que sentía. Esa noche, en casa, mientras cenaba con un plato de pasta casi frío frente al televisor apagado, escribió en un cuaderno: ¿qué tipo de entrenador quiero ser? Debajo, hizo 2 columnas: ganador a cualquier precio y formador que también quiere ganar. En la segunda columna anotó: escucha a los chicos, marca límites sin humillar, no etiqueta como malo a un niño que tiene miedo. Se arriesga a perder su puesto por hacer lo que cree correcto. Se quedó mirando esa última línea. ¿Estoy dispuesto?, se preguntó en voz alta. No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía deshacer lo que hizo ese día en la cancha. Mientras tanto, en el mundo de los padres, el episodio también hacía ruido. En un chat de WhatsApp de Padres Sub-10 circulaban mensajes. ¿Supieron lo del nene nuevo? Empujó horrible a Julián. Mi marido dice que así empiezan los problemas. Mejor cortarlo de raíz. El profe Mateo lo defendió. No sé si eso está bien, pero también aparecían otras voces. Mi hijo dice que el nene pidió perdón llorando. Mejor que alguien vea qué le pasa, ¿no? Laura, la madre de Nico, leía sin escribir. No quería exponer a su hijo. Tampoco quería alimentar el fuego. Solo sentía un nudo en la garganta cada vez que alguien escribía: ese nene conflictivo. Andrés, desde otro chat reducido de directivos, recibía resúmenes más fríos. Tema en Sub-10. Chico agresivo. Entrenador blando. No contestaba. Hasta que un día pidió algo poco habitual. Quiero asistir a la próxima reunión de área formativa, anunció al gerente deportivo. Sin protocolo. Quiero escuchar. El gerente se puso tenso. Por supuesto, Andrés respondió. Pero, ¿ha pasado algo? Estoy interesado en cómo estamos trabajando con los chicos, dijo Andrés. Nada más, nada más. Como si eso fuera poco. Llegó el día de la reunión. En una sala mediana, con una mesa larga y sillas desparejas, se juntaron entrenadores de diferentes categorías, el coordinador, el gerente deportivo y, para sorpresa de muchos, Andrés Herrera. Mateo llegó un poco tarde, directo desde el campo de entrenamiento, aún con la ropa deportiva. Al entrar y verlo, se quedó un segundo quieto. Lo había visto alguna vez en fotos, en noticias,
en pasillos lejanos, nunca tan cerca. Buenas tardes, saludó Andrés, sin mucha ceremonia. Perdón la irrupción en su rutina. El coordinador tomó la palabra. Andrés quiere escucharnos sobre la marcha de las academias, explicó. Seguramente hablemos de resultados, proyección de talentos, comportamientos. Mateo sintió el corazón acelerarse. Sabía que, de un modo u otro, el episodio con Nico iba a salir. En efecto, a mitad de reunión, el coordinador comentó, mirando de reojo a Mateo, hay un tema delicado en sub-10. Pero ya está encauzado. Un chico con comportamientos agresivos. El entrenador consideró mantenerlo. Estamos en proceso de ver qué hacer. Andrés entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Comportamientos agresivos?, preguntó. Empujó a un compañero con mala intención. En partido, explicó el coordinador. Un incidente que genera preocupación en algunos padres. ¿Y qué propone el club en estos casos?, preguntó Andrés. Nuestra política siempre ha sido clara, dijo el gerente deportivo. Tolerancia cero a la violencia interna. Ese chico no debería seguir. Andrés miró a Mateo. ¿Y usted qué piensa?, preguntó. Todos giraron la cabeza hacia el entrenador, que de repente se sintió expuesto. Mateo tragó saliva. Yo estaba allí, dijo. Vi la jugada, vi el empujón, vi al compañero caer. No le quito importancia. Pero también vi la cara del niño que empujó. No vi maldad, vi miedo, vergüenza, mucha carga. El coordinador se removió. Mateo intentó interrumpir. Déjelo hablar, pidió Andrés. Mateo continuó. Podía echarlo. Hubiera sido más fácil. Hubiera quedado bien con los padres que creen que la disciplina es echar al que se equivoca. Pero pensé en lo que significa para un niño de 9 años repetir la historia de no encajo en ningún sitio. Así que dije algo que me salió del alma. No lo eche. Solo está asustado. Un silencio se extendió en la sala. Y estoy dispuesto a responsabilizarme por esa decisión, añadió. Sé que va contra la corriente de mano dura. Pero si no somos capaces de acompañar el miedo de los chicos, no sé qué estamos formando aquí. Alguien murmuró, un claro. Ahora somos psicólogos. Andrés apoyó los codos en la mesa. ¿Cómo se llama ese chico?, preguntó. Nicolás, respondió Mateo. Nico. El dueño del club sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su hijo dicho así, en medio de esa discusión, sin que nadie más supiera el vínculo. ¿Está aquí por fútbol o porque, como tantos, necesita también un lugar donde alguien le nombre lo que siente?, preguntó, más a sí mismo que a los demás. El gerente deportivo intervino. Con todo respeto, Andrés dijo, necesitamos que las academias proyecten talento limpio. Los sponsors no quieren verse vinculados a escándalos, ni siquiera pequeños. Andrés respiró hondo. ¿Escándalo es un niño empujando por miedo?, preguntó. Porque yo llamaría escándalo a otras cosas que pasan en el fútbol. Y no en la sub-10 precisamente. Hubo un murmullo incómodo. La reunión quedó ahí, sin decisión final, pero a puerta cerrada. Al terminar, Andrés le pidió a Mateo que se quedara un momento más. Se quedaron solos en la sala. Quería agradecerle, dijo Andrés. Lo que hizo por ese niño, sin conocer su historia, no es común. Solo hice lo que me pareció justo, respondió Mateo. Aunque me pueda costar el puesto. ¿Está dispuesto a eso?, preguntó Andrés. Mateo pensó en los chicos, en los entrenamientos, en su sueldo, en su dignidad. No vine a este club para convertirme en alguien que echa rápido a los que más necesitan quedarse, dijo. Si eso me deja fuera, tendré que aceptarlo. Andrés lo miró, en silencio, como quien reconoce algo valioso que había olvidado. Hay algo que todavía no le dije, añadió el hombre.
pero creo que se lo diré cuando entienda qué voy a hacer con todo esto. No se reveló aún. No todavía. Las piezas seguían moviéndose. En su casa, esa noche, Andrés se sentó frente a dos carpetas. Una, llena de gráficos sobre el rendimiento económico del club. Otra, recién empezada, con una hoja en blanco. Arriba escribió: Proyecto, Academia con enfoque humano. Se quedó un rato mirando la hoja, sin escribir nada más. No sé por dónde empezar, admitió en voz baja, pero sé con quién. Y escribió el primer nombre ahí mismo: Mateo Vargas. El giro que nadie esperaba llegó unas semanas después, cuando el club anunció una jornada de reflexión interna sobre formación de menores. A muchos les sonó a eufemismo para recortes o cambios, pero cuando vieron la invitación interna, se sorprendieron. Asisten. Dueño del club, gerencia deportiva, coordinación de academias, entrenadores formativos, algunos padres representantes y un jugador juvenil. Mateo recibió el correo con el corazón acelerado. Esto huele a revisión fuerte, pensó. Laura, la madre de Nico, fue invitada como representante de familias de becados. Eso la descolocó aún más. ¿Yo? ¿En el club? ¿Con todos esos trajes? Se preguntó. El día de la jornada, el salón principal del club estaba preparado con sillas en círculo, no en fila. Pero ya marcaba otro tono. En el centro, una pantalla apagada. Al costado, una mesa con café y agua. Andrés entró. Esta vez, sin esconder quién era. Traje sencillo, sin corbata, pero con la postura de alguien que sabe que todos lo reconocen. Mateo sintió su presencia como una luz fuerte. Los asistentes se sentaron. El gerente deportivo abrió la sesión con palabras protocolarias sobre la importancia de alinear la formación con los valores institucionales. Luego, se dio la palabra a Andrés. El dueño del club se levantó, miró alrededor y habló sin papeles. He pasado muchos años hablando del club desde cifras, títulos, balances. Empezó. Hoy quiero hablar desde otro lugar, desde un sábado por la mañana en el campo 3, y desde la habitación de un niño que tiene miedo de fallar. Algunos se miraron, desconcertados. Andrés continuó. Hace unas semanas, vine a ver un partido de la sub-10. Quería ver jugar a mi hijo como un padre más. No quería palco, no quería cámaras. Solo quería verlo correr. Los murmullos se levantaron como un murmullo de hojas. ¿Su hijo?, susurró alguien. Mi hijo, confirmó Andrés. Nico. El mismo niño del que muchos hablaron como problemático o agresivo, sin saber que, además, era un niño que se acaba de mudar, que tiene padres separados, que siente que todo le queda grande. Laura sintió el corazón detenerse un segundo. Nunca había escuchado a Andrés hablar así, tan humano, tan lejos del rol de hombre ocupado. Ese día siguió Andrés. Mi hijo empujó a un compañero. Yo lo vi. Sentí vergüenza, rabia, miedo, no porque manchara la imagen del club, sino porque vi reflejado en él algo mío. Esa forma torpe de reaccionar, cuando uno no sabe expresar lo que le duele. Miró a Mateo, y vi a un entrenador que podía haberlo echado, señalado, convertido en ejemplo negativo, dijo. Pero eligió otra cosa, dijo en voz alta. No lo eche, solo está asustado. La frase flotó en el aire, ahora con otro peso. Yo, que muchas veces he firmado papeles sin ver a los niños detrás, me sentí interpelado, confesó Andrés. Me di cuenta de que, mientras hablábamos de valores del club en nuestros folletos, en la cancha un entrenador los estaba practicando sin cámaras. Se hizo un silencio profundo. Por eso estamos hoy aquí, continuó.
no para discutir solo si Nico debe seguir o no. Para eso ya tengo mi respuesta. Sí, va a seguir. Y va a tener más apoyo del que tuvo antes. Nico, sentado con otros chicos invitados al fondo, abrió los ojos como platos. Estamos aquí para revisar qué clase de formación queremos dar, añadió Andrés. Si solo queremos ganar partidos de infantiles, o si queremos formar personas que, además, juegan bien al fútbol, sacó una hoja. He decidido que el club adoptará un programa nuevo, anunció. Lo hemos llamado, provisionalmente, No lo eches. Escúchalo. Y quiero que Mateo lo coordine junto a un equipo de profesionales. Las caras se mezclaron entre la sorpresa, la aprobación y la resistencia. El coordinador deportivo frunció el ceño. ¿Significa esto que ya no habrá consecuencias para las faltas graves? Preguntó. Al contrario, respondió Andrés. Significa que las consecuencias no serán la expulsión automática, sino procesos donde se repare, se aprenda y se entienda qué está detrás de ciertas conductas. Tolerancia cero a la violencia, sí, pero tolerancia cero también a la indiferencia frente al miedo de los chicos. Mateo sintió que las piernas le temblaban. No soy psicólogo, dijo. Y no te estoy pidiendo que lo seas, replicó Andrés. Te estoy pidiendo que lideres, desde tu lugar, un cambio de mirada. Tendrás apoyo de especialistas, de pedagogos, de gente de fuera del fútbol, pero la cancha, la realidad, la conoces tú. Laura levantó tímidamente la mano. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Todos se giraron hacia ella. Cuando Nico empujó en ese partido, yo pensé, hasta aquí llegamos. Otra puerta que se cierra, dijo. Pero Mateo me llamó, me miró a los ojos y me dijo que no iban a echarlo por estar asustado. Ese día, mi hijo durmió sin miedo a no pertenecer. Eso no sale en los periódicos, pero cambia vidas. Se le quebró un poco la voz, pero siguió. No estoy pidiendo que hagan excepciones por ser hijo de nadie, añadió. Ni siquiera sabían quién era su padre. Lo que pido es que ningún niño más tenga que irse con la etiqueta de violento, cuando en realidad nadie le preguntó qué le dolía. El gerente deportivo intentó llevar la conversación a lo técnico. Entiendo lo emocional, dijo. Pero necesitamos un protocolo claro. Lo tendremos, respondió Andrés. Pero quiero que quede algo muy claro hoy. En este club, de ahora en adelante, la primera respuesta ante un niño que se desborda no será echarlo. Será preguntarnos qué le pasa. Miró a Mateo. Y quiero que tú, Mateo, formes parte del comité que revisará nuestros códigos internos, dijo. Tus decisiones en la cancha han sido más coherentes con los valores que decimos defender que muchos de nuestros discursos. Mateo tragó saliva. Voy a necesitar tiempo, ayuda y aprender mucho, admitió. El club tiene recursos, respondió Andrés. Lo que le falta son personas que se atrevan a ver más allá de un empujón. Y tú ya diste ese paso. En los días siguientes, el programa No lo eches empezó a tomar forma. Se creó un equipo mixto, entrenadores, psicólogos infantiles, trabajadores sociales, algunos padres y un jugador del primer equipo que había pasado por situaciones similares de pequeño. Se revisaron códigos. La expulsión de la academia dejó de ser la primera opción. Se implementaron círculos de reparación. Cuando había conflictos, los chicos involucrados se sentaban, hablaban, escuchaban cómo se había sentido el otro, buscaban maneras de reparar. Nico fue uno de los primeros en pasar por ese proceso. En un círculo, junto a Julián y Mateo, habló. Ese día me sentí, como siempre me sentía cuando mis padres gritaban, dijo, como si todo fuera mi culpa. Cuando me llamó idiota, sentí que tenía razón. Empujar fue como explotar. Julián escuchó,
por primera vez viendo algo más que el empujón. Yo solo pensé que me ibas a quitar el puesto en el equipo, admitió. Por eso te grité. Se pidieron perdón de nuevo, esta vez mirándose de verdad. Mateo observó, sabiendo que ese aprendizaje valía más que cualquier gol. Mientras tanto, en la estructura del club, algunos se resistían. Esto nos ablanda, decía un preparador veterano. El fútbol siempre fue duro. Lo duro no tiene por qué ser cruel, respondía Mateo. El tiempo empezó a darles razones. Los padres, al principio escépticos, comenzaron a notar cambios, menos gritos descontrolados en los entrenamientos, más confianza de los niños para hablar cuando algo les pasaba, menos abandono silencioso de chicos que no encajaban. Los resultados deportivos no empeoraron. En algunos casos, incluso mejoraron. Cuando los niños no jugaban con miedo a ser echados, jugaban mejor. Un día, una periodista fue a hacer un reportaje sobre la academia del club. Preguntó por los trofeos, por las becas, por las pruebas de talento. Andrés la sorprendió, desviando la conversación. También puede preguntar cuántos niños se quedaron después de equivocarse, dijo. Ese, para mí, es otro tipo de éxito. Cuando la periodista le preguntó de dónde había salido ese enfoque, él respondió, de una frase que escuché en una cancha pequeña. No lo eche, solo está asustado. Desde ahí, empezamos a revisar todo. Mateo, que escuchó la entrevista a través de un altavoz malísimo en la sala de material deportivo, sonrió. Una frase dicha casi por instinto, está armando programas, reuniones, reportajes, pensó. ¡Qué loco! El poder de un espera, no lo tires todavía. Y así, poco a poco, el club empezó a ser conocido no solo por los jugadores que exportaba, sino por la forma en que trataba a sus niños cuando no brillaban. Pasaron algunos años. La cancha 3 seguía en el mismo lugar. El césped se renovaba cada tanto. Las porterías se pintaban. Los conos se cambiaban cuando se rompían. Las voces cambiaban de timbre a medida que los chicos crecían. Pero el eco de ciertas frases seguía sonando. Nico ya no era el niño nuevo que empujaba por miedo. Ahora, con 14 años, jugaba en la categoría sub-15. Llevaba el brazalete de capitán en algunos partidos, no por ser el hijo del dueño del club, cosa que ya no se escondía, sino porque sus compañeros veían en él algo que uno de los entrenadores resumió así. Es el primero en levantar a alguien cuando se equivoca. En un partido difícil, un compañero falló un penal importante. Se tapó la cara, llorando. La tribuna murmuraba. Nico se acercó, lo abrazó por los hombros y le dijo al oído, «No eres un desastre. Estás asustado. Vamos a arreglarlo juntos». Era casi la misma frase que un día habían dicho de él. Ahora salía de su boca, hacia otro. En la sede del club, los códigos de conducta habían cambiado. En las paredes de la zona de formación, un cartel sencillo resumía el espíritu del programa. Aquí los errores se hablan, el miedo se escucha. Nadie es echado sin antes ser entendido. En una reunión con padres nuevos, Mateo y otros entrenadores explicaban el enfoque del club. No venimos a justificar cualquier comportamiento, decía Mateo. Ponemos límites. Pero antes de colgarle a un niño el cartel de malo o violento, nos preguntamos qué le pasa. Un padre levantó la mano. ¿Y si el niño nunca cambia?, preguntó. Entonces buscamos otras formas. Otras herramientas, respondió Mateo. Nadie dice que sea fácil. Pero sabemos algo. Echar rápido no ha solucionado nada en ningún lado. A un costado, Andrés escuchaba, orgulloso. A veces bajaba a las canchas, ya no escondido, ya no solo como el dueño, sino como el papá de Nico.
el que se quedaba un rato viendo entrenamientos, el que saludaba a madres y padres sin prisa. En una charla con otros dirigentes de clubes, compartía su experiencia. Nos dijeron que si ablandábamos la formación, íbamos a perder competitividad, recordaba. Pero descubrimos que un chico que juega sin miedo a ser descartado, rinde más y, más importante aún, crece mejor como persona. Las academias de otros clubes empezaron a pedir información sobre el programa. ¿Qué es eso de "no lo eches"? Escúchalo, preguntaban. Es un protocolo. Sí, respondía Mateo, cuando le tocaba exponer. Pero sobre todo, es una pregunta que nos hacemos antes de sacar a alguien. ¿Está siendo violento o está desbordado por miedo? Y según la respuesta, acompañamos distinto. Nico, mientras tanto, seguía su camino. Algunas veces jugaba partidos brillantes, otras veces invisibles. Cometía errores, se frustraba, discutía, seguía siendo humano. En una sesión del programa, se ofreció como voluntario para hablar con las categorías menores. Se paró frente a un grupo de niños sub-10, con el mismo uniforme que él había llevado años atrás. Yo fui uno de ustedes, empezó. Y un día empujé muy fuerte a un compañero. Pensé que me iban a echar. Y la verdad, no creía merecer otra cosa. Los niños lo miraban con ojos grandes. Pero mi entrenador dijo: no lo eche. Solo está asustado. Siguió. Y tenía razón. Estaba asustado por muchas cosas que no sabía decir. Respiró hondo. Hoy vengo a decirles algo. Aquí se van a equivocar. Van a fallar goles. Van a tener días en los que van a querer tirar todo. Lo importante es que no se queden solos con eso. Hablen. Pidan ayuda. Y sobre todo, no se crean que por un error ya son un problema. Mateo lo escuchaba desde el fondo, con los ojos brillantes. Una tarde, al terminar el entrenamiento, Nico se quedó más tiempo en la cancha vacía. Se sentó en el mismo banco donde, años atrás, había esperado a su madre después del partido del empujón. Mateo se acercó. Como entonces, ¿te gusta este banco? Bromeó. Aquí empezó todo, respondió Nico. Podrías decir que empezó en el empujón, dijo Mateo. No negó Nico. Empezó cuando usted dijo que estaba asustado. Nadie lo había dicho antes sin enojarse. Hubo un silencio. Gracias por no echarme, añadió el chico. Mateo sonrió. Gracias por demostrarme que valía la pena arriesgarme, respondió. En las gradas, Andrés los miraba desde lejos, como había hecho aquella primera vez. Pero esta vez sin esconderse, sin gorra que tapara su rostro. Se acercó. ¿Interrumpo? Nunca, respondió Nico, sonriendo. Andrés miró a Mateo. Sigo repitiendo tu frase cuando firmo papeles, dijo. Antes de echar, pregúntate si solo está asustado. Me ha servido para el club, y también para ser menos duro conmigo mismo. Mateo se rió. Al final, todos tenemos un sub-10 adentro, dijo. Que empuja cuando no aguanta más. El sol empezaba a bajar sobre la ciudad deportiva central. Las sombras de las porterías se alargaban sobre el césped vacío. En el vestuario colgaba aún una camiseta pequeña, guardada a modo de recuerdo, con el número 7 y un nombre: Nico. La habían enmarcado el día que él pasó a categorías superiores. Debajo alguien había escrito con marcador: para que no olvidemos que un día decidimos no echar a un niño, y cambiamos todo. Esa imagen, la de una camiseta que ya no se usa pero que sigue ahí, como testigo, y la resumía la esencia de lo que habían construido. Un club que entendió que ganar partidos está bien, pero ganar personas que se sienten miradas cuando más miedo tienen, deja otra huella. En los años siguientes, vendrían nuevos directivos, nuevos entrenadores, nuevos niños.
El programa se adaptaría, cambiaría nombres, se actualizaría, pero había algo que, mientras existiera ese lugar, Mateo, Nico y Andrés sabían que debía permanecer, que ante la tentación de etiquetar y expulsar rápido, siempre hubiera alguien dispuesto a decir, no lo eche, solo está asustado, y detenerse un momento a ver qué podían hacer de ahí. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.